Presentación con la que vamos a terminar esta temática el día de hoy, que es de enfermedades zoonóticas. Entonces, el título de la presentación que les tengo el día de hoy es Diagnóstico y Epidemiología Molecular de Brucela. ¿Por qué no podemos olvidarnos de la brucelosis como una enfermedad zoonótica? Entonces, a ver, veamos, ¿lo puedo cambiar? Solo para hacer un recuento, la brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por bacterias del género Brucella. Es una antropozoonosis, es decir, que el hospedero principal de la enfermedad son los bovinos. Y ha evolucionado tanto a lo largo del tiempo que una de las cosas que ha pasado con Brucella es que genéticamente se han hecho ya muchos análisis moleculares y se ha llegado a la conclusión de que el género Brucella es un género monoespecífico. Sin embargo, todavía se siguen utilizando la taxonomía clásica, en donde son 13 las especies que conforman este género, el cual ya les voy a mostrar posteriormente. Sin embargo, es una bacteria intracelular que está emparentada mucho con otras bacterias patógenas en humanos como Anaplasma, Rickettsia o Ehrlichia. Y al haber transformado su plásmido en un segundo cromosoma, también se la relaciona mucho con Ochrobacterium, que es parásito de suelo, o con endosimbiontes como Agrobacterium o Rhizobium. Tiene dos patrones principales de transmisión, el patrón urbano alimentario y el rural laboral. Y bueno, tenemos aquí algunas características fenotípicas que cumple el género, que nos permite también hacer la identificación o la biotipificación, que además es el gol estándar que la OMS y la OIE determina para el género Brucella. Esta es la clasificación que les había mencionado, son 13 las especies y como pueden observar, están distribuidos en hospederos domésticos, en hospederos salvajes. Hay una especie que es de humanos. Y otra de las afirmaciones que se tenía de Brucella, que en los últimos años ha cambiado con respecto a que era un patógeno o una bacteria patógena únicamente de mamíferos, vemos que ya no es así, ya que se conoce ahora como Brucella atípica a todas aquellas que están afectando anfibios, que también es una de las últimas afirmaciones que se tiene con respecto a Brucella en los últimos años. Adicional a esto, pueden ver que el género es tan versátil que no solo lo vamos a encontrar en mamíferos terrestres, sino también en mamíferos marinos, como es el caso de Brucella pinnipedialis y Brucella seti. Ahora, cuando nosotros escuchamos enfermedades de origen animal o enfermedades zoonóticas, muchas de las veces lo primero que se nos viene a la mente o con lo que lo relacionamos son con animales de vida silvestre. Sin embargo, es importante tomar en cuenta, y como Gustavo también lo había mencionado en la charla anterior, enfermedades que están relacionadas al ganado o a animales domésticos también son muy importantes de estudiar, ya que en algunos países este tipo de enfermedades pueden llegar a ser endémicas, entonces como es el caso de la brucelosis aquí en el Ecuador. Además, para el 2020 ya empezaron a salir muchísimas investigaciones con respecto a especies de mamíferos silvestres y domésticos asociados a virus zoonóticos, y podemos ver, por ejemplo, en esta red que muestra este artículo, que al menos un tercio de las enfermedades y de los virus asociados a virus zoonóticos están enfocados en animales domésticos, como equinos, porcinos, caprinos, bovinos. De ahí la importancia tan grande de estudiar este tipo de enfermedades que están en animales domésticos, porque además los animales domésticos, al ingresar con los humanos a ambientes selváticos, se convierten en un puente que va a favorecer la transmisión de enfermedades hacia los humanos y de la vida silvestre hacia los humanos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el instituto? Nos hemos enfocado dentro de lo que es el análisis del diagnóstico de la enfermedad, en la parte serológica, en la parte microbiológica y en la parte de biología molecular. Como yo les había mencionado, la OIE y la OMS determinan que para el caso de Brucella, el gol estándar es el cultivo de la bacteria. Sin embargo, esto no
siempre es factible por varias circunstancias, pero es algo con lo que se debe partir, sobre todo no solo para dar el diagnóstico de la enfermedad, sino también hacer la tipificación, la biotipificación y la genotipificación, pues de igual manera la OIE determina que en un área geográfica deberíamos llegar hasta el nivel más alto de la identificación de un parásito. En este caso, Brucela, al tener biovariedades, se debería llegar a ese nivel para hacer la notificación a nivel de un área geográfica. Ya enfocándome un poco en lo que es genotipificación, en el instituto ya hemos empezado a trabajar con varias baterías moleculares para la identificación de Brucela. En un principio se tenía solo el IS-711, que es una PCR simple para determinación del género bacteriano, y el AMOS, que se conoce como AMOS modificada y AMOS convencional, que son dos diferentes tipos de PCR multiplex, que me permitía identificar, como su nombre y sus siglas lo indican, especies de Brucella abortus, melitensis, ovis y suis. Obviamente con todas las limitantes que esto indica, ya que por ejemplo en el caso de abortus, al tener 8 biovariedades diferentes, la metodología AMOS es capaz de determinar solo 3. Entonces, con todas estas con estas problemáticas que tienen algunas metodologías, en el instituto se implementaron ya 2 nuevas metodologías. La una que se conoce como Brucelader, que de igual manera es una PCR multiplex, en donde se utilizan 8 diferentes marcadores moleculares y donde me permite un rango más amplio de identificación de especie. Por ejemplo, en el caso o el del aparecimiento de Brucella canis, que con el AMOS no se podía utilizar. Y obviamente ingresar la utilización de herramientas filogenéticas como apoyo a la parte del diagnóstico de la enfermedad como tal. Entonces, bueno, estos son algunos de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. El CIS cuenta con el MacBio, que es del Banco de Material Genético y Biológico, en donde tenemos más de 150 cepas aisladas de Brucella, dentro de las cuales tenemos 2 especies identificadas, que es Brucella abortus biovar 1 y 4 y Brucella canis. Las 2 en diferentes estadios, en diferentes episodios epidemiológicos diferentes, ya que podemos encontrar, por ejemplo, brucelosis o evidenciar brucelosis canina, en donde podemos tener, por ejemplo, a Brucella abortus como el agente infeccioso por el contacto que tienen estos caninos con los bovinos infectados. O en otro evento epidemiológico podemos tener a caninos que no han tenido ningún tipo de contacto con animales, en donde después de la biotipificación y genotipificación hemos encontrado que la especie que los está afectando es Brucella canis. Hay que tomar en cuenta que Brucella no es una bacteria especie específica, es decir, que es una bacteria que la podemos encontrar en cualquier hospedero animal. A pesar de que tiene preferencias por ciertos hospederos, no es específico de cada uno de ellos. Es decir, como les acababa de mencionar en el ejemplo, yo puedo encontrar a Brucella abortus en caninos, en porcinos, en caprinos. Ustedes pueden ver aquí en el gráfico la mayoría de las especies de Brucella o de las cepas de Brucella que cuenta el MacBio está enfocado a bovinos. Sin embargo, tenemos también de caninos, de humanos y de caprinos también cepas aisladas. Con respecto a esta cepa de Brucella canis, que era la que en un principio nos había llamado muchísimo la atención, ya que no se había anteriormente identificado a otra especie que no sea Brucella abortus aquí en el país. Como les mencionaba, se tenían ya la batería de biología molecular de la 711 y el AMOS para identificación de Brucella. Obviamente AMOS no permite la identificación de Brucella canis, y es lo que nosotros veíamos aquí, ¿no? Sabíamos que era Brucella porque tenemos este amplicón aquí formado, pero sabíamos que no pertenecía o no era ni abortus, ni melitensis, ni ovis, ni suis, porque no lo encontrábamos en el AMOS. De ahí que por algunas colaboraciones con personas, sobre todo la doctora Gabriela Hernández de Costa Rica, ella nos ayudó con esta
electroforesis capilar y con algunos análisis a nivel de biología molecular para utilizar Brucelader como el elemento identificador de Brucella, en este caso de Brucella canis. Y efectivamente, la cepa que habíamos encontrado era Brucella canis. Posterior a esto se hizo un análisis MLBA genotyping, que es la manera más común que utilizan varios investigadores para hacer una especie de filogenética en Brucella. Hay que tomar en cuenta que no es un análisis filogenético como tal, en realidad este análisis que se hace es un análisis de distancia, pero que me arroja el dendrograma que ustedes están viendo en la pantalla, en donde no solo se utilizó especies de Brucella canis del mundo, de varias que han sido notificadas en el mundo, sino también de otras especies como Seti, Neotomae, Ovis, Abortus, para poder hacer esta comparación y verificar si efectivamente la cepa que habíamos encontrado era canis, y pues podemos ver que sí era así. Como les mencionaba, Malva genotyping es la metodología que más utilizan para hacer una especie de genotipificación o de filogenética en el caso de Brucella. Sin embargo, no son metodologías de filogenética como tal. De ahí que uno de nuestros objetivos en un principio fue no solo implementar nuevas metodologías de biología molecular para identificación de otras especies que no sean abortus en el instituto, sino también ya de introducir mecanismos a nivel de biología molecular para determinar o para saber qué era lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo con Brucella en todo el país. Hay que tomar en cuenta también que de esos 150 aislados que yo les había mencionado, están distribuidos en casi todo el Ecuador, en diferentes zonas o áreas geográficas, en diferentes provincias, de diferentes hospederos, e incluso de diferentes muestras biológicas. Hay de leche, hay de órganos. Entonces, esa gran diversidad de muestras que tenemos es lo que también nos llevó a pensar en la implementación de nuevas metodologías y sobre todo de la filogenética de Brucella. Esto nada más para mencionar, este es el Brucelader que nosotros hacemos ahora, que ya lo tenemos estandarizado en el instituto, son 8 marcadores moleculares los que se utilizan, y es algo muy parecido a una huella digital, lo que se hace para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, esta cepa que vemos aquí al principio es Brucella canis. Entonces, se hizo un análisis de cuáles serían los marcadores moleculares ideales para poder empezar con este estudio a nivel filogenético en el caso de Brucella. Y algunos de los que se encontró por herramientas bibliográficas y que más o menos habíamos identificado cuáles podrían ser, son el proteína de membrana, que es el OMP2, el 16S, que obviamente es el marcador molecular insigne para la parte de bacterias, está BCCP31, está la inserción 711, que es única en el género bacteriano, y está RPOB. Entonces, estamos ahorita en toda esta parte del análisis filogenético y les voy a mostrar ahorita algunos resultados, sobre todo con el proteína de membrana, que es OMP2, y el BCCP31. En un principio lo que hicimos, bueno, este trabajo lo estamos realizando con el doctor Juan Carlos Navarro de la Universidad Internacional SEC. Entonces, en un principio lo que se hizo fue algunas matrices de secuencias para saber cuál era el marcador molecular que nos podría servir de mejor manera. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que el 16S no nos sirve en ningún momento para una diferenciación a nivel de especie, porque vemos que se forma un solo clado y eso era un poco lógico, lo que yo les decía al principio, se conoce, o sea, se sabe que ahora el género bacteriano es un género monoespecífico, no deberían existir especies en realidad, y pues con el 16S lo estamos determinando. Y empezamos también con el RPOB, que es el que vemos acá. Posteriormente se hicieron análisis de parsimonia utilizando los genes que les voy a indicar ahorita. Estos son los resultados que se obtuvo con el BCCP31, en donde podemos ver que existe una falta de nivel específico con este gen, y esto podría deberse a que el gen, muchos investigadores indican que es un gen bastante conservado. Entonces vemos la ausencia total de una estructura filogenética. Pueden ver todo lo que está en amarillo como Brucella abortus, pero podemos ver aquí especies de Brucella canis que se están interlazando, digamos, o están cruzando
en medio del árbol filogenético. Lo mismo acá sucede con Brucella melitensis, entonces vemos una ausencia total de una estructura filogenética. Entonces sabemos que este marcador molecular nos permite hacer un diagnóstico general, es decir, identificar el género bacteriano, pero no nos va a permitir diferenciar entre especie y mucho menos biovariedad. ¿Qué pasó? Con respecto al OMP2, este es un gen bastante grande y en realidad la proteína de membrana 2 está dividido, el gen lo trabajan en dos estructuras diferentes, el OMP2A y el OMP2B. Entonces nosotros también quisimos hacer esa diferenciación, analizar o ver qué es lo que sucede con este marcador dividido en dos y ver qué información filogenética nos arrojaba cada uno de ellos. Y vemos que en el caso del OMP2A es bastante bueno para hacer la identificación molecular. Vemos, por ejemplo, cómo se producen estos clados monofiléticos bien marcados o bien diferenciados. Este nos va a permitir hacer una identificación molecular. Además, podemos, bueno, o sea, sí el análisis de que incluso se puede ver cómo algunas secuencias que están colgadas en el GenBank pudieran haber sido identificadas de una manera errónea, como vemos aquí, el caso de esta Brucella ovis, podemos ver un clado súper marcado monofilético de Brucella abortus y solo está aquí Brucella ovis en medio de todo esto. Entonces podemos incluso ver o corregir este tipo de errores que puedan pasar. Lo mismo acá, ¿no? En el caso de este clado que me determina Brucella canis, en donde esta secuencia de Brucella suiza está metido en la mitad, también puede ser un error de identificación de esta específica secuencia. Entonces, el gen OMP2A nos permite hacer esta identificación molecular y es con el que vamos a seguir trabajando en futuras investigaciones. Y finalmente tenemos el OMP2B, en donde ustedes pueden ver que de igual manera no hay una estructura filogenética o taxonómica clara. Todo lo que ven con amarillo es Brucella abortus, incluso se ve que existen dos diferentes tipos de parafilias. Aquí vemos una, por ejemplo, con Brucella abortus y vemos acá otra con Brucella canis. Entonces vemos que no nos va a permitir hacer un análisis filogenético como tal a nivel de especie. Sin embargo, al momento de trabajar ya con el árbol y de estar en algunas discusiones, hemos llegado a la conclusión de que puede incluso haber dos cosas, una recombinación, ¿no? de este gen entre las diferentes especies de Brucella, o que la variabilidad de este fragmento de la proteína de membrana sea bastante alto. Y eso es todavía en lo que estamos trabajando, haciendo los diferentes análisis, como ustedes pueden ver aquí. Por ejemplo, tenemos este clado de abortus, en donde aparece también Suis, ovis, papions. Entonces, vamos a empezar a determinar si esto se debe a una recombinación dentro de las especies bacterianas o si estamos hablando nada más de una variabilidad. ¿Por qué estudiar Brucella? ¿Por qué hacer todos estos análisis? ¿Por qué necesitamos no olvidarnos de que brucelosis es una enfermedad zoonótica? Y como les mencionaba al inicio, una enfermedad que está afectando o que es endémica en nuestro país. Porque muchas de las veces, a pesar de que existen otras enfermedades de origen animal como la COVID-19, que es la pandemia por la que estamos pasando, estas otras enfermedades siguen siendo una problemática a nivel de enfermedades emergentes o reemergentes. Ustedes debieron haber oído en septiembre del 2020 como una mala utilización o un accidente a nivel de una planta, de una farmacéutica en la que elaboraba la vacuna para Brucella, conllevó a que más de 3.200 personas se contagien de esta enfermedad. Fue una noticia mundial, esto sucedió en China. Y no solo eso, sino que han habido muchísimos otros brotes accidentales de la enfermedad. Ustedes pueden ver aquí en el 2019, en el 2011, muchos relacionados con instituciones farmacéuticas que elaboran la vacuna, que es una vacuna viva atenuada, otras relacionadas con laboratorios que trabajan a nivel académico con la enfermedad.
Entonces, todo ese tipo de noticias o de investigaciones que se hacen es lo que nos debe marcar siempre el trabajar o el seguir trabajando con enfermedades zoonóticas que están enfocadas al ganado o que están enfocadas a animales domésticos, porque a pesar de ser antropozoonosis, siguen siendo importantes en la transmisión hacia los humanos. Sobre todo, además, para guiarnos en esto del enfoque multisectorial de una sola salud, ya que la salud animal, la salud humana y la salud del medio ambiente son importantes. Si una de ellas falla, todas van a fallar, y eso es lo que nos determina la guía tripartita que nos hace la OIE, la OMS y la FAO. Y nos podemos dar cuenta cuando a nivel de salud o del Ministerio de Salud Pública los casos de brucelosis son muy bajos, pero a nivel de datos que se proporcionan por agrocalidad vemos que hay muchas provincias que están afectadas. Entonces ese rompimiento que hay entre las diferentes, o esta triada que corresponde a una sola salud, hace que la problemática aumente y que no podamos darle solución a estos problemas. Creo que esa fue toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.